Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Vamos a estar en varios versos, en varios textos, así que tenga su Biblia lista allí para buscar cada versículo. Y el tema de hoy se titula La historia de Juan Marcos. ¿Cómo se titula? La historia de Juan Marcos. Les voy a introducir un poco. La historia de Juan Marcos consta de 3 personajes principales. Vamos a imaginar que estamos viendo una película, ¿está bien? El protagonista de nuestra película se llama ¿cómo? Juan Marcos. ¿Cómo se llama? Juan Marcos. El segundo protagonista se llama Pablo. ¿Cómo se llama? Pablo. El tercero se llama Bernabé. Bernabé. Ahora, Juan Marcos, las características de este personaje, él es un niño rico de ciudad. Tiene una casa linda, no tiene problemas financieros, la ha pasado bien, así que él no tiene problemas con nada, él está feliz en su casa. Pablo era como colérico, era líder. Acuérdense que Pablo recibió el llamado de Dios porque él era un asesino ¿de quién? De cristianos. Él se llamaba Saulo, asesinaba a cristianos porque él era un general del ejército romano y él los mataba porque él estaba convencido que ellos no debían de propagarse. Y entonces Dios lo llamó, lo dejó ciego y se convirtió en Pablo, ¿ok? En un hombre líder, pero de carácter muy fuerte. Ese es nuestro otro personaje de la película. Y el otro personaje, Bernabé, es un hombre muy apacible, muy calmado, muy tranquilo, diríamos en México, muy buena onda, ¿verdad? Muy buena persona. Así que esos son nuestros 3 personajes. Ahora, Juan Marcos era rico, era un muchacho rico, vivía en Jerusalén en una casa acomodada. Vamos al libro de Hechos para comenzar a ver nuestra historia de esta noche. La historia de Juan Marcos. Hechos en el capítulo 12, el versículo 12. Aquí encontramos la historia de Pedro cuando es liberado de la cárcel. Pedro estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios y un ángel abre la prisión. Pedro sale de la cárcel y Pedro se va a la casa de Juan Marcos, que es el muchacho de nuestra historia, el muchacho rico. Versículo 12 dice: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. ¿Cuántos estaban orando? Muchos. Entonces, ¿era una casa chiquita o grande? Era una casa grande. Estas son las características. Vivía en Jerusalén, casa grande, era un muchacho de la alta sociedad. Así que ahí está la pista que nos da ese detalle. Ahora, Juan Marcos comienza a escuchar de Pablo, de un tal Pablo que anda predicando el evangelio y que es un hombre que era un general y que luego Dios lo llamó porque antes mataba a cristianos y ahora anda predicando de Jesús. Y a Juan Marcos le pareció excelente la vida de Pablo. Juan Marcos lo admiraba, escuchaba las historias de Pablo. Y entonces un día Pablo llega a su casa y él no lo podía creer. Y se le ocurrió una idea a Juan Marcos. Juan Marcos dice: me voy a ir a la gira evangelística con Pablo. Me voy a ir con Pablo. Y Pablo tenía un compañero de predicación que es Bernabé. Pablo y Bernabé eran la pareja evangelística y Juan Marcos se emocionó. Y Juan Marcos dijo: me voy a ir con Pablo y Bernabé a la gira evangelística. Pero Juan Marcos, como era un niño rico, ¿qué pensaba él? Que la iba a pasar bien. Si a lo mejor Juan Marcos es un chico moderno, Juan Marcos pensó: no, pues voy a volar en avión, voy a tomarme muchas fotos y las voy a poner en Facebook y me la voy a pasar genial, porque Pablo es famoso, Bernabé es famoso, así que yo me la voy a pasar, dirían en México, chido. ¿Verdad? Me la voy a pasar chido, ¿verdad? Me la voy a pasar bien. Así que eso era lo que Juan Marcos pensaba. Ahora, vamos al capítulo 13 y vamos al versículo 25.
Dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su ministerio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo ¿a quién? ¿Están conmigo en la lectura? A Juan Marcos. Juan Marcos los convenció y Pablo dijo, bueno, vamos a llevarnos a este muchacho, nos debe de ayudar, nos va a servir. Dirían en México un chalán, ¿verdad? Un muchacho que nos ayuda, que nos colabora. Así que Juan Marcos se le hizo su sueño realidad. Y se va con Pablo y se va con Bernabé. Y Juan Marcos está feliz. Va a pasear, se va a hacer famoso, va a predicar, está feliz. Ahora, vamos al capítulo 13, versículo 4. Aquí ocurre el primer incidente. Se van de viaje y ocurre el primer incidente y Juan Marcos se da cuenta que no era como él pensaba. Juan Marcos piensa, ahí dice, no, espérame, vamos a ver qué pasó. Y entonces Juan Marcos se empieza a desanimar y ya no quiere seguir con Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué pasó. Versículo 4, capítulo 13, versículo 4, dice, enviados así por el Espíritu Santo, o sea, Bernabé y Pablo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios. Fíjense que ahí van navegando. Juan Marcos no estaba acostumbrado a navegar. De seguro le empezaron a picar los mosquitos. De seguro le empezó a dar calor. De seguro tuvo una noche que dormir allí en el barco. Y Juan Marcos dice, pues no es lo que yo pensé que era esto de predicar el evangelio. Ya la estoy pasando mal. Y entonces dice el versículo 6. Al final del versículo 5 dice, y tenían a Juan en el ministerio. Ahí lo confirma, ¿verdad? Que Juan Marcos iba con ellos. Versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un judío, mago, falso profeta, llamado Bar Jesús. O sea, llegaron al otro lado de la isla y se topan con un falso profeta. Y ya Juan Marcos está ahí mirando. Juan Marcos dice, pasé, dormí mal, me picaron los mosquitos y ahora me estoy topando con un falso profeta llamado Bar Jesús. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Deseando oír la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Sergio Paulo era el hombre prudente. Era un señor allí respetable, pero al lado de este señor respetable que quería oír la palabra de Dios, estaba un falso profeta, que no lo dejaba que él se enterara del evangelio que predicaba Pablo y Bernabé. Pero este señor le dice, a ver, tráiganme a ese tal Pablo y a Bernabé que quiero escuchar la palabra de Dios. Pero ahí estaba este hombre que no dejaba que él escuchara la palabra de Dios. Versículo 8, pero Elimás, es el mismo falso profeta, Bar Jesús, el mago, que esto significa su nombre, se le oponía. No quería que él escuchara la palabra de Dios, procurando apartar de la fe al procónsul. 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era su carácter de Pablo? Era de arranque, hermanos. Dirían en México, se enchilaba rápido, hermanos. Se enojaba, era fuerte, era de carácter, pero era un intelectual, era inteligente, él era militar, hablaba los idiomas romano, hebreo, él dominaba, tenía ambas nacionalidades, era un tipo preparado, pero era un tipo que se encendía también, porque él antes era un asesino. Él era un sicario que el Señor lo convirtió para el evangelio. Ese era Pablo. Así que Pablo está viendo que este falso profeta no deja que el procónsul escuche la palabra de Dios. Y viene Pablo y se lo queda viendo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se van a dar. Y mire lo que le dice Pablo en el versículo 10. Y dijo, tú, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo. Ay, ay, ay. ¿Ves cómo era Pablo?
Imagínense que hubiera un Pablo aquí, ¿verdad? Con los hermanos. Usted no hace obra misionera. Hay que empezar a regañar a los hermanos, ¿verdad? Todos saldríamos rápido, obedeceríamos o saliríamos corriendo, ¿verdad? Le dice: enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo. ¿Ven cómo era Pablo? Con razón logró tanto, ¿verdad? Te era de arranque fuerte. 11. Ahora le sigue diciendo, o sea, ya encima de que lo llamó tal por cual, todavía le dice más. Ahora la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego sin ver el sol por cierto tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios llamó a Pablo? ¿Cómo Pablo quedó? Quedó ciego. ¿Y qué le provocó Pablo a este hombre, a este falso profeta? Le provocó ceguera también. Pablo sabía las consecuencias de la ceguera. Una persona que está ciega, hermanos, depende de todos alrededor. Pablo estuvo ciego cuando él era un sicario. Dios lo dejó ciego y ahí, en medio de esa ceguera, él recapacitó. Él quería que este falso profeta, ¿qué? Recapacitara. Y lo dejó ciego. Lo mismo que él había pasado. Al instante, oscuridad y tinieblas cayeron sobre él y andaba dando vueltas, buscando quien lo condujese de la mano. Versículo 12. Entonces, ¿se acuerdan que ahí estaba el hombre que quería escuchar la palabra de Dios? Y también estaba Juan Marcos mirando eso. Y Juan Marcos de seguro ya estaba, sus patitas, sus pies, asustado ya, porque está viendo estas cosas. Versículo 12. Entonces, viendo lo que había sucedido, el procónsul creyó. Diga, creyó. Creyó, admirado de la doctrina del Señor. Amén. Vio el poder de Pablo y este hombre creyó. Ahora, ¿cómo creen que estaría Juan Marcos allí? Asustado, hermanos. No podía creer que Pablo se haya enojado. No podía creerlo. Y estaba asustado. Y él dijo: bueno, pero yo no vine a esto. Yo no vine a pasarla mal. Yo pensé que me la iba a pasar bien. Yo pensé que todo iba a estar bonito, que me iba a tomar muchos videos para tener de recuerdo, que los hermanos me iban a dar puro de comer bien rico y me la iba a pasar tranquilo. Pensó otra cosa, hermanos. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió ¿a dónde? Patica, ¿pa' qué te tengo? Dicen en algunos lugares, ¿verdad? Salió huyendo Juan Marcos. Se fue. Cobarde muchacho. Cobarde muchacho. Tenía al maestro Pablo a su lado. Tenía al maestro Bernabé. Y salió huyendo este muchacho. ¿Usted se imagina cuando Juan Marcos llegó a su casa, qué le habrá dicho su mamá? ¿Usted se imagina qué le habrá dicho su mamá? Juan Marcos, ¿qué haces aquí? ¿No te habías ido con Pablo? Sí, mamá, es que yo pensaba que nada más la iba a pasar bien, que me iba a hacer famoso, que iba a ser un predicador como ellos. Pero mamá, había mosquitos y me picó en el barco y dormí en la madera, mamá. Vieras cómo la pasé mal. Y aparte me hacía falta las tortillas, mamá, y el frijolito, pues, lo que tú cocinas, mamá, las memelas, los burritos, los tacos, hermano. ¿Verdad? ¿Les ha pasado algo parecido? Que se van en busca de un sueño, pero hace falta la comidita de mamá, ¿verdad? Y el hogar, hace falta. Juan Marcos se regresó. No quiso, se regresó. Y yo me imagino a Juan Marcos, sí, bueno, hijo, pues no era el plan de Dios. Pero bueno, bienvenido a casa, hijo. ¿Qué mamá rechaza a su hijo, verdad? Y ahí estuvo Juan Marcos. Pero yo me imagino que en las noches él comenzó a pensar. Y dijo: ¿qué hice? ¿Qué hice?
Me aparté de Pablo, me aparté de Bernabé. Yo pude haber aprendido bastante con ellos y estoy aquí en mi casa, estoy aburrido, mi vida no tiene sentido, mi vida está vacía. Tengo una casa grande, tengo carro, tengo dinero, pero estoy vacío. Comenzó a decir Marco. ¿Te ha pasado, hermanos, que tienes comodidades, tienes tu casa, tienes tu carro, tienes trabajo y sientes un vacío todavía? ¿Te ha pasado? Déjame decirte que hay un vacío que solamente llena Cristo Jesús, hermano. Eso no lo va a llenar más nadie. Hay un espacio que llena tu papá, que llena tu mamá, que llenan tus hijos, que llenan tus amigos, que llena tu esposa. Pero el espacio de Cristo Jesús solamente lo llena Cristo Jesús, hermano. Y tú dices, ¿y usted cómo lo sabe? En la escritura, en la Biblia está. Y como yo creo en la Biblia, entonces le hago caso, hermanos. Tú puedes seguir buscando llenar tus vacíos en un carro, en un trabajo, con tus hijos, y vas a aparentar ser feliz, pero en el fondo de tu corazón, Dios es el único capaz de llenar tu corazón, hermano. Eso está en la Biblia. Y entonces Juan Marcos, en esas noches de vacío y de tristeza, dijo: ¿qué hice? ¿Qué hice? Y decidió regresar y buscar a Pablo y buscar a Bernabé. Y entonces Juan Marcos dijo: voy a ir a buscar a Pablo, voy a ir a buscar a Bernabé. Pero ustedes, ¿cómo era Pablo de carácter? ¿Ustedes creen que Pablo lo habrá aceptado otra vez? Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos al capítulo 15, el versículo 36. Y dice: un tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, después que terminó esa gira, le dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. O sea, Pablo le dice: vamos otra vez a otra gira evangelística. Bernabé quería llevar consigo ¿a quién? A Juan Marcos. Bernabé viene y le dice a Pablo: ok, vamos. Pero Pablo, mira, hace unos días me habló Juan Marcos y él está arrepentido, Pablo, y él quiere que vayamos. ¿Se acuerdan cómo era Bernabé? Un hombre tranquilo, un hombre paciente. Y entonces le dice: Pablo, Bernabé me dijo que él ya está arrepentido, que él le va a echar ganas. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Lo llevamos? Pablo: no creo, Bernabé, no creo, porque él es un cobarde. Allá nos dejó, apenas vio que dejé ciego a alguien, a un falso profeta, y se asustó y se regresó. No creo que lo podamos llevar. Bernabé le dice: pero Pablo, mira, el muchacho ya se arrepintió, el muchacho está cambiando y tiene talento, y él habla bien, y él tiene, vamos a llevarlo. No lo vamos a llevar. ¿Se acuerdan cómo era Pablo? Se encendía rápido, ¿verdad? Hermanos, se agarraron a discutir por Juan Marcos. Vamos a leer la escritura. Mira, dice: pero a Pablo, versículo 38, no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, hermanos. Imagínense lo que provocó Juan Marcos. Se separaron el uno del otro. Bernabé llevó ¿a quién? A Marcos y navegó a Chipre, y Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Una lección que aprendemos: ¿se peleó Pablo y Bernabé? Sí. Bernabé protegió a Marcos. Bernabé le dijo a Marcos: Marcos, acabo de discutir con Pablo por tu culpa, pero yo voy a darte un voto de confianza y voy a seguir contigo, Marcos, pero no me falles. Y Marcos: sí, Bernabé, yo le voy a echar ganas, ahora sí le voy a echar ganas. Y entonces hay algo aquí, hermanos. Ellos, aunque tuvieron una diferencia, siguieron predicando el evangelio. ¿Se dan cuenta? Es posible que tú y yo tengamos diferencias dentro de nuestra iglesia,
Pero eso no nos debe impedir a que sigamos predicando la palabra de Dios. Ahora, no, es que ese hermano me cae mal, ya yo no voy más a esa iglesia. ¿Te das cuenta? Ellos discutieron. Bernabé y Pablo se pelearon, pero el uno le dijo al otro: yo me voy a predicar por esta cuadra y tú te vas para aquella cuadra, pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Si un hermano o una hermana no viene más a la iglesia porque a alguien le cayó mal, hermana, tienes que pedirle perdón a Dios y que Dios llene tu corazón, que Dios te llene de amor, que Dios te llene de perdón, que Dios te llene de su compasión, porque ¿cómo vas a poner en riesgo tu vida eterna porque el hermano te cae mal? Aquí está la lección que nos da Pablo y Bernabé. Siguieron adelante a pesar de las diferencias. Y entonces Bernabé se llevó a Juan Marcos. Y hermanos, saben que Bernabé, al proteger a Juan Marcos, hizo bien. Vamos a buscar un libro chiquitito que se llama Filemón. Sí, en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarlo. Un librito chiquitito que se llama Filemón, que es apenas de una hoja, está después de Tito. Y entre Tito y Hebreo. Es un libro de una sola hojita, hermanos. Allí traten de encontrarlo. Es entre Tito y Hebreos. Ahí está un libro llamado Filemón. Fíjese. Juan Marcos se fue con Bernabé. Bernabé prefirió dejar su amistad con Pablo para proteger a Juan Marcos. Pero Juan Marcos tenía un compromiso. Juan Marcos no podía quedar mal. Hermanos, ¿sí que creen? El muchacho le echó ganas. El muchacho comenzó a orar, a predicar, se entregó a Dios, comenzó a cumplir con su misión. Hermanos, tal fue el cambio de Juan Marcos que Pablo comenzó a oír. Pablo comenzó a oír que Juan Marcos le estaba echando ganas, que Juan Marcos estaba predicando, que Juan Marcos ahora sí estaba decidido. Y en Filemón, que es una carta que Pablo escribe a un esclavo que era Filemón, Pablo en el 24, léalo conmigo, dice, porque es un solo capítulo el libro de Filemón, dice: Marcos, y este es Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ¿qué? Mis colaboradores. Diga, mis colaboradores. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya está tomando en cuenta a Marcos como ¿qué? Como su colaborador. Pablo aceptó al muchacho. Ahora, eso no es todo. Vamos al libro ahora de Colosenses. Colosenses 4:10. Vamos a ver qué más pasó con Juan Marcos. Colosenses 4:10. Léalo conmigo. Está escribiendo Pablo también. Os saludan Aristarco, mi compañero de prisión. ¿Y quién? Y Marcos, el primo de Bernabé, acerca de quien ya recibiste instrucciones. Si fuera a vosotros, ¿qué? Recibidle. Qué hermoso, ¿verdad? Ya Pablo está recomendando a Juan Marcos. Está diciendo: si Juan Marcos va con ustedes, recíbanle. Y eso no es todo. Vamos a 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Y dice así: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Se dan cuenta cómo va evolucionando? Ahora Pablo está diciendo: tráete a Juan Marcos, que me es útil en el ministerio. Y eso no es todo. El último versículo, vamos a 1 de Pedro 5:13. 1 de Pedro 5:13, para que usted vea el cierre, el broche de oro para con este joven, para con Juan Marcos. 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto a vosotros,
y Marcos, ¿qué? ¿Lo están leyendo? ¿Y Marcos qué? Mi hijo os saludan. Amén. ¿No les parece fantástico? ¿No les parece una historia fantástica de un muchacho que no tenía la esperanza para salir adelante? Pero cuando él se llenó de Jesús, cuando él se llenó del poder de Dios y del Espíritu Santo, él dijo: voy a cambiar en el nombre de Dios. Amén. Y entonces se ganó el respeto de Pablo, se ganó el respeto de Bernabé, y entonces Juan Marcos logró la victoria sobre su vida. Amén. Se dio cuenta que las riquezas no le llenaban. Se dio cuenta que no era su carro. Se dio cuenta que no era, a lo mejor eran sus caballos en ese tiempo, ¿verdad? Se dio cuenta que no era esas cosas las que llenaban su corazón, sino que solo la predicación del evangelio iba a llenar su corazón. Amén. Que mi deseo en esta noche, hermanos, y que tu deseo en esta noche sea cumplir la voluntad de nuestro Dios. Amén. Cumplir con la Biblia, cumplir con Dios, porque solamente Él le va a dar sentido a tu vida. Solamente Él va a llenar los vacíos que nadie más puede llenar. Que Dios te bendiga, hermano. Amante Padre Celestial, gracias porque en ti encontramos consuelo, en ti encontramos solución a nuestros problemas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y así como le diste una segunda oportunidad a Juan Marcos, también hoy tú nos das otra oportunidad para aceptarte, Señor. Querido Padre, ayuda a mis amigos, a mis visitas, a mis hermanos a no rechazar las oportunidades que tú das, Señor, sino que ellos hoy, el día de hoy, acepten a Jesús, acepten a Dios, y que ellos puedan caminar en paz el resto de sus vidas que estemos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, Señor.